En esta ocasión voy a presentar un trabajo que he estado desarrollando, que se ha estado desarrollando en nuestro laboratorio en estos meses de pandemia. Mm, Bueno, en sí el título trata sobre la influencia de la concentración de carbono, sobre las propiedades mecánicas y térmicas en material bidimensional hexagonal de nituro, boro y carbono. Vamos a hacer este estudio a través de simulaciones de dinámica molecular. Es más, este tipo de trabajos está recién saliendo porque el material hexagonal fue sintetizado el 2017 recién. Entonces estamos ahí entrando en ese campo de los materiales 2D en, en el 2020, ¿no? Desde el 2020 de proyectos de acá del grupo. Bien, les voy a comentar sobre lo que voy a hablar respecto a una pequeña introducción sobre las propiedades mecánicas y térmicas de este material nuevo, y las ventajas que puede traer este. Luego abordaremos sobre los objetivos de este trabajo. Luego pasaremos a comentar sobre los métodos que utilizamos para estudiar este material y el modelamiento de este sistema. Posteriormente hablaremos de los resultados, discusión en base a la concentración y variación de temperatura. Por supuesto, todos estos resultados son resultados preliminares, como les comento, que empezamos hace 8 meses, pero vamos yendo bien. Ahí vamos a discutir los resultados que se tienen hasta el momento. Y finalmente hablaré sobre el resumen de estos resultados, ¿no? Bien, voy a comenzar hablando sobre un material bidimensional bien conocido a nivel mundial. Es más, es el grafeno. Este material empezó con el desarrollo no solamente la síntesis, sino la tecnología bidimensional de materiales 2D. Y pues fue descubierto y publicado en el año 2004 por Novoselov y Gain. Ese material era un material, es un material altamente resistente y altamente de propiedades de conductividad alta, movilidad electrónica altísima. Por supuesto, la síntesis fue algo práctica. Se basaron utilizando una técnica de síntesis muy básica, pero a la vez profunda, sobre sacar una capa del grafito, ¿no? A través de una cinta adhesiva. Entonces, ese material te da esas propiedades impresionantes. Posteriormente a este material aparecieron otros, ¿no? Pero en el transcurso del desarrollo desde el 2004 hasta el 2010 recibió un premio Nobel a los que sintetizaron. Por supuesto, hubo otros que también estaban trabajando en el camino, pero ellos fueron los que realmente sintetizaron de mejor manera y determinaron algunas propiedades mecánicas y de conductividad de este material, eléctrica de este material. Entonces, puedo comentar, además de que desde esa fecha hasta hoy en día, pues ya hubo varios pasos o descubrimientos y avances al respecto. Vamos yendo 16 años desde el 2004, entonces albores del grafeno fue el 2004, fermiones de Dirac descubiertas en el grafeno, donde los electrones se consideraban como cargas prácticamente sin masa y viajaban a gran velocidad sobre la superficie del grafeno, fue descubierto en el 2005. Al no tener un gap, esa es la única diferencia que carece el grafeno para aplicaciones en la microelectrónica, por ejemplo. Pero igual se trató de ajustar generando dopaje, generando vacancias, y todos esos trabajos fue el 2006. Posteriormente se encontró un efecto Hall cuántico a 300 Kelvin al 2007. Luego trataron de sintetizar grafeno
suspendido, ya no sobre superficie, solamente suspendido, en el 2007, luego midieron el transporte de calor el año 2008, tenía un rendimiento balístico, es decir, un transporte cuántico efectivo, el 2008, luego una fotodetección ultra rápida el 2009, y bueno, y la síntesis de obtener una gran área superficial de grafeno sobre superficies de cobre fue el 2009, ¿no? El 2010 encontraron una pareja perfecta, es decir, un material análogo a este, en el cual se podía depositar y no generar estrés o tensión en la red, ¿no? Y ese era el nituro de boro hexagonal, el 2010. Posteriormente hubo otros trabajos, plasmones y superconductividad en bicapas de grafeno hasta el 2008, y eso es el boom hasta ahora, ¿no? Sobre la superconductividad a ángulos mágicos que llaman en el grafeno. Entonces, desde el 2004 hasta esta parte se ha ido explorando un montón de materiales en los cuales, por ejemplo, podemos mencionar aquí algunos. Un material parecido al grafeno, el siliceno, el fosforeno, el estaneno, y no solamente de un solo elemento, sino también de dos elementos, ¿no? Como pueden ver en la imagen inferior izquierda. Entonces, todos estos materiales tienen la característica principal, cuando son planares, de que tienen una hibridización sp2. Se hibridizan. Y cuando tienen ligera corrugación, tiene una hibridación sp3. Entonces, el enlace que les caracteriza es el covalente. Entonces, la idea de tratar de combinar un elemento, digamos, carbono, boro, nitrógeno, silicio, incluso germanio, entonces genera cambios en las propiedades, y en algunos esas propiedades son ventajosas para ciertas aplicaciones, ¿no? Acá mostramos algunos. En la imagen del medio muestro el grafeno, acá el disulfuro de molibdeno y el nituro de boro hexagonal. El grafeno pues no tiene un gap definido, claro, pero en comparación con el nituro de boro hexagonal, este sí es un aislante, totalmente un aislante, tiene un band gap muy grande. Y lo que uno requiere para aplicaciones electrónicas es que tenga un gap ligeramente pequeño, ¿no? Entonces, las aplicaciones de diferentes materiales, como pueden ver, es muy amplia. Va desde el almacenamiento de hidrógeno hasta las baterías en base a estos materiales, incluyendo, claro, la superconductividad descubierta en 2018, ¿no? Entonces, hasta esta parte del 2010 se descubrió un nuevo material, se sintetizó un nituro de boro con carbono, ¿no? También presentaba una red hexagonal, y en el cual esta síntesis fue sobre un sustrato de iridio, ¿no? Entonces, ese material era también planar, pero presentaba una corrugación, y la ventaja de este material descubierto en 2007 hasta esta parte es de que tiene un gap de 1.5 electronvoltios, y eso es bueno para aplicaciones en electrónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese cálculo o ese valor del band gap fue a través de simulaciones a inicio, de primeros principios, y desde esa parte, desde esa fecha hasta hoy se vienen haciendo varios estudios al respecto, ¿no? Por mencionar algunos sobre las propiedades mecánicas de este material, es que cambiando la quiralidad, es decir, ya sea una orientación zigzag o ancher, suelen cambiar las curvas de strain-stress o la deformación y tensión. Es decir, que conforme vamos considerando qué tipo de orientación preferimos en este tipo de materiales, la tensión de fractura suele cambiar a diferentes temperaturas, como podemos ver en estos estudios, ¿no? Es más, en la imagen que vemos a la derecha, ese suele cambiar el tipo de concentración. Puede haber
no solamente la proporción de boro, nitrógeno, carbono a 1-1-1, puede ser 2 boros, un nitrógeno, un carbono. Puede haber un boro, 2 nitrógenos, 2 carbonos, y así. Entonces, dependiendo de ese tipo de porcentaje o de contribución, suele cambiar algunas propiedades mecánicas. En este caso, acá les muestro que conforme se estira este material, es un material en el cual se considera a 2 carbonos por red, se suele romper, pero alcanza un pico de tensión muy cercano a la del grafeno. Entonces, toda esta información sobre estas propiedades mecánicas, como pueden ver, se ha estado haciendo el 2019. Entonces, son resultados de un material del 2017, pero trabajados el 2019 y publicados ese año. Entonces, ese es el boom, ¿no? De que propiedades mecánicas se parece a la del grafeno y del nitruro de boro. Entonces, respecto a las propiedades térmicas, podemos comentar también, en base a esas 3 formas de considerar el carbono dentro del nitruro de boro, se ha determinado también propiedades térmicas. Y en la imagen de la derecha superior, esa me muestra la conductividad térmica de este material, ¿no? Entonces, considerando diferente, podemos decir, carbono o concentración de carbono en esa red, suele variar la conductividad térmica. Cuando pasamos de la distribución de B1 a B3, la conductividad térmica aumenta en ambas direcciones quirales, ¿no? En zigzag y en shell. A su vez, podemos modular, o ellos modularon la conductividad térmica generando deformación en la red, como pueden ver aquí, a través de compresión y tensión. Entonces, este tipo de estudios, desde el 2017 a esta parte, nos preguntamos respecto a qué tan sensible puede cambiar las propiedades si variamos esa concentración del carbono, ¿no? Y ese es el objetivo de este trabajo, pues determinar esa influencia de la concentración de carbono en este tipo de materiales para medir las propiedades mecánicas y térmicas en estos sistemas. A su vez, no solamente la concentración de carbono, sino también determinar esa dependencia con la temperatura de estas propiedades, qué tanto pueden cambiar en función de ellas. Entonces, la imagen inferior nos muestra más o menos esa idea, es una imagen gráfica que nos puede mostrar que variando la concentración de carbono podemos tener 2 extremos de comportamiento, ¿no? Uno que conforme aumentamos carbono se parezca al grafeno y conforme reducimos carbono se parezca solo al nitruro de boro, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo. Y pues para hacer este estudio hemos tenido que usar un método computacional, el cual es dinámica molecular, un método muy en sí básico, porque está basado en la mecánica cuántica, perdón, en la mecánica clásica, pero con un forfilo potencial de interacción entre estos átomos provenientes de una información cuántica, ¿no? Entonces, la ventaja de utilizar dinámica molecular es que podemos manejar grandes tamaños de átomos ahí. Entonces, usamos el código LAMMPS, que es un código libre para hacer este tipo de cosas. Y bueno, acá en esta imagen les muestro de qué trata la simulación de dinámica molecular. En sí, reduce la estructura completa de un átomo, de electrones y núcleo, en una sola esfera compacta, ¿no? Donde la coordenada principal es la coordenada nuclear en este caso, y todas las ecuaciones de movimiento evolucionan de acuerdo a las leyes de movimiento de la mecánica clásica, ¿no? Donde acá les comento, el potencial este potencial U, viene a ser el campo de fuerzas en el cual puede interactuar los átomos en sí, ¿no? Y podemos incluso tener una información de este sistema conforme evoluciona el tiempo, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar dinámica molecular. Bien, voy a pasar a hablar sobre el modelo, el sistema que hemos considerado. Toda esta información de la estructura tanto del nitruro de boro
y del grafeno, pues se sacan de información de la cristalografía, y a través de programas propios se empieza a generar la estructura. Acá en la imagen a la izquierda les muestro los modelos de nuestros sistemas con distintos dopajes de carbono. La manera como se ha empezado a dopar fue pues por sustitución aleatoria, porque creemos de que si empezamos a dopar no hay un orden estricto, ¿no? Que se puede distribuir el carbono en esa red. Entonces consideramos ello y hacemos varios modelos con diferentes números aleatorios. Entonces, la consideración de los parámetros es pues acá, la concentración, que varía de acuerdo al número de carbono sobre el número total, y las dimensiones de nuestro sistema. En la imagen de la derecha, inferior derecha, les muestro un sistema de una concentración del 50%, en el cual es una configuración para tratar de medir las propiedades mecánicas, ¿no? Entonces se fija los extremos y empieza a mover a una cierta velocidad de deformación el sistema. Para las propiedades térmicas, la configuración es distinta. Aquí en la imagen superior izquierda les muestro ese tipo de configuración. Los extremos se fijan, sometemos a baños térmicos ambas regiones, ¿no? Para que fluya calor y así podamos determinar. Los parámetros de temperatura de estos baños térmicos suelen cambiar con estas relaciones. Entonces, establecemos, una vez corrida la simulación, determinamos el flujo de calor, la conductividad térmica, que está en base, por supuesto, a la ley de Fourier, y el perfil de temperatura. O sea, es decir, cómo la temperatura varía en toda esta región del dispositivo, ¿no?, de transporte. Las dimensiones del sistema son estas que se han considerado para este cálculo, ¿no? Entonces pasamos a lo que son los resultados respecto a las propiedades mecánicas. Aquí podemos ver de que esta es una curva de deformación en función de la tensión, es decir, hasta qué punto de deformación soporta este tipo de material, en el cual cuando se logra romper hay una caída en la curva, ¿no? Entonces, como podemos ver, en función de la concentración de carbono suele variar. Partimos de una concentración cero, que es típica del nitruro de boro, y conforme vamos aumentando el carbono, pasamos al 100% de concentración del sistema. Entonces suele variar este tipo de curvas. Es más, esa variación es algo suave, sutil, donde tanto la tensión de fractura y la deformación de fractura también varían. Y este tipo de parámetros me muestra acá el módulo elástico, por ejemplo. Hay un comportamiento casi lineal respecto a ella, y eso me menciona de que conforme vamos aumentando la concentración de carbono en el sistema es cada vez más resistente, ¿no? Aumenta un poco más. Y eso es esperado porque conforme vamos aumentando el carbono va haciendo un comportamiento similar a la del grafeno, pues, ¿no? Por otro lado, también cambiando la temperatura en estos sistemas, solemos observar de que el efecto de la temperatura es muy fuerte, suele cambiar bruscamente el pico máximo. El pico es la fractura o la tensión de fractura. Entonces, independientemente de cualquier concentración, la temperatura siempre afecta de igual forma a cualquier de estos sistemas, donde tenemos un mayor resistencia para temperaturas bajas de 50 Kelvin, 100 Kelvin. Pero siempre nos hemos preguntado por qué no alcanza cuando usamos concentración del 100% a la del grafeno, porque el grafeno se encuentra a 130 gigapascales su tensión de fractura. En nuestros sistemas puede llegar cerca a 30 gigapascales y pues estamos en esas discusiones, ¿no? Creemos de que una de ellas es porque hemos considerado simplemente un dopaje de cantidades fijas aleatorias. No hemos considerado, como podemos ver acá,
diferentes configuraciones. Entonces todavía hay una opción de explorar otro tipo de distribución en estas redes, ¿no?, de carbono. Pero tener 30 gigapascales ya es un valor sumamente alto en comparación del metal o cualquier otro material, ¿no?, resistente. A la par, queremos que también el potencial interatómico, o como se denomina el force field, el campo de fuerzas donde interaccionan estos átomos, suele ser modificado en algunas situaciones, ¿no? Entonces, el 2009 reportaron que se tenía que hacer un pequeño, se usaba un parámetro Katov para que ajuste ciertos datos medibles en relación del grafeno, ¿no? Entonces, ese también puede ser una opción de mejorar esos resultados. A la par de las propiedades mecánicas, las propiedades térmicas también nos dieron unos resultados esperados respecto al flujo térmico y a la conductividad térmica. Por ejemplo, acá les muestro que los dos extremos de la conductividad térmica, que es la imagen de la izquierda, nos muestra los dos extremos, es el nituro de boro y el grafeno, nada más. Conforme vamos aumentando dopaje aquí, la conductividad baja, ¿no?, se reduce. Entonces los sistemas que tienen dopaje de carbono suelen reducir esa conductividad térmica, independientemente pues de la concentración, porque casi todos varían ligeramente, ¿no?, a comparación del dopaje o de la concentración de 0% y 100%. A la par, en la imagen de la derecha podemos ver el perfil de temperatura, es decir, cómo la temperatura varía en estos dispositivos. Las dos regiones son regiones de baño térmico, caliente rojo y azul frío. Entonces, midiendo esta temperatura en el dispositivo, nos observamos de que suele cambiar ese patrón, ¿no? Para el nituro de boro tenemos el color rosado, para el grafeno el color negro, y para un dopaje de 50% de carbono es el verde. Entonces, nos muestra que varía también la temperatura en diferentes regiones del dispositivo. A la par, la dependencia con la temperatura, observamos que para la concentración del 50%, conforme se aumenta la temperatura en el sistema, la temperatura promedio entre el sistema, la conductividad térmica ligeramente aumenta, o sea, oscila alrededor de 15 watts por metro Kelvin. Entonces, no es muy fácil de tratar de que los actores en este transporte son los fonones, ¿no? Entonces, no hay facilidad de observar que conforme aumentamos temperatura en todo el sistema, hay un aumento claro del flujo, ¿no? Es más, el flujo térmico aquí, que es los datos en verde, suele aumentar linealmente menor en comparación con el de concentración de 100%, por ejemplo. Entonces, ese es un dato muy curioso, pero falta hacer su análisis, como les digo. Falta hacer acá un estudio de densidad de estados vibracionales para ver qué tipo de fonones son los que se transportan en todo este dispositivo, ¿no? A la par, la imagen a la derecha es los perfiles de temperatura a diferentes temperaturas medias totales en el sistema, desde 50 hasta 600, y observamos de que conforme pasamos de la temperatura ambiente hasta 700 incluso, los perfiles de temperatura tienen un comportamiento más lineal, ¿no? Tienden a ser lineal. Y eso ayuda para determinar con practicidad una conductividad en el dispositivo solamente, ¿no? Entonces, como conclusiones, podemos hablar que los resultados respecto a la tensión muestran que este tipo de materiales hexagonales a concentración del 50% es un material duro, fuerte, suele resistir, con una tensión de fractura de 25 gigapascales. Claro que es bajo en comparación con el grafeno y el nituro de boro, ¿no? A su vez, los resultados respecto a la conductividad térmica exhiben valores
menores a la del nituro de boro y del grafeno, ¿no? Independientemente de la concentración. Y es más, el efecto de la temperatura en las propiedades mecánicas suele cambiar fuerte, más no en las propiedades de conductividad, por ejemplo. Entonces, vamos yendo, como les digo, con datos preliminares. Entonces creemos que variando la concentración y la temperatura en el sistema podemos modular esas propiedades mecánicas, ¿no? Bueno, finalmente agradecerles por su atención en esta charla. Si hubiera preguntas, por favor, son bienvenidas al respecto. Sí, Gustavo. ¿Se escucha? Sí, Emilia. Sí. Sí, Gustavo, ¿por qué decidiste hacer la simulación mediante dinámica molecular y no usaste DFT, ya que el grafeno es un sistema bastante estudiado por DFT? Ok, bueno, esa es una pregunta válida, porque necesariamente para propiedades mecánicas, por ejemplo, uno puede modular el bandgap, ¿no? Conforme va generando deformación en la red, suele cambiar también el bandgap del sistema, ¿no? Con DFT se hace estudios de ese tipo. En el caso de transporte también puede hacer, de acuerdo al modelo de transporte que utilicemos, sea una ecuación de Boltzmann, sea una ecuación en base a algún modelo de transporte, se puede realizar también a través de DFT. Pero la ventaja que usamos con dinámica molecular es la facilidad de aumentar el tamaño. Es más, el transporte hasta cierto régimen es válido respecto a las propiedades térmicas, utilizando la ley de Fourier. Por ello que aumentando el tamaño o jugando con la longitud, incluso podemos, y como han visto con la concentración, podemos tener más facilidad de resultados al respecto de este tipo de sistemas. La dificultad va a ser con DFT cuando se trate de hacer este tipo de cálculos. Definitivamente vamos a tener que reducir la celda, el sistema, y pues ese trae pequeños detalles que a veces para dar un avance de trabajo, pues el tiempo es corto para ello, ¿no? Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por tu exposición. Aquí hace la pregunta. Para un dopaje del 50%, ¿se puede considerar que ya obtienes un potencial aislante térmico? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta dice, ¿habría la posibilidad que el HBCN ya no sea estable a altas temperaturas y por eso la resistencia mecánica cae considerablemente? Y finalmente dice, para los futuros cálculos fonónicos que mencionaste, ¿qué código es el apropiado para realizarlo? Gracias. Ok. Bueno, respecto al aislante térmico, ¿no? Una manera de decir si un sistema es aislante es pues por su bandgap, ¿no? El bandgap de este tipo de materiales oscila, como habíamos comentado, alrededor de 1.5 electronvoltios. Entonces, se considera un material semiconductor típico. Entonces va a tener una conductividad eléctrica y una conductividad térmica. El valor de la conductividad térmica que obtenemos es alrededor de 15 watts metro Kelvin, así es que no suele ser fácilmente un aislante térmico, ¿no? Sería bueno evaluar esto, claro, para el caso, por ejemplo, cuando cambia en la celda unitaria el número de carbonos, ¿no? O boros. Boro y nitrógeno generalmente son aislantes, ¿no? Porque tiene un bandgap cerca a 5, o otros reportaron 6 electronvoltios. Ese sí es un aislante total. Entonces, quizás se puede realizar este tipo de estudios. Como les comento, este es fresco, este material es del 2017 y estudios sobre propiedades mecánicas del 2019, a través de simulación, claro. Entonces, esa sería mi respuesta respecto si se considera un aislante térmico, ¿no? La otra, no sé si puedes repetir, por favor.
La siguiente pregunta dice, ¿habría la posibilidad de que el H-BCN ya no sea estable a altas temperaturas? Coloca Ok, ok. 700 Kelvin y por eso la resistencia mecánica cae considerablemente. Ok. Ujú. Bueno, poniendo dos casos extremos antes de ese material, el grafeno, acá en la imagen del medio pueden ver el grafeno y el nitruro de boro. Esos tienen resistencia a, o sea, son estables a altas temperaturas, superan los 2000 grados centígrados, ¿no? Es más, el nitruro de boro es resistente a la oxidación, no se oxida fácilmente. Y respecto a que la estabilidad a la temperatura que hemos evaluado, por ejemplo, a ver, vamos a ver, acá entre 50 Kelvin y 700, pues no, sigue siendo estable, la estructura se mantiene. Claro que con los baños térmicos sometidos siempre el sistema suele oscilar, pero no se mantiene estable. No, hasta 700 no es que se rompe o ya no mantiene la estructura bidimensional, ¿no? Sí es estable. Entonces lo que nosotros creemos es de que debe haber un grupo de fonones que no se transporta del todo porque al ser aleatorio, por supuesto, estamos generando como dispersores al transporte de fonones, ¿no? De fonones porque hay contribución de boro y contribución de nitrógeno. Al aumentar la concentración de carbono en él, generamos como dispersores en la región, en el dispositivo acá, para ser prácticos. Acá, al aumentar el carbono, generamos como dispersores para los fonones de boro y nitrógeno. Entonces, de alguna otra manera, eso también tenemos que revisar a través de esa densidad de estados vibracionales. Y la tercera pregunta, perdón. Finalmente, sí, dice, ¿cuál sería el código apropiado para realizar los cálculos fonónicos que mencionaste? Ya, ok. Ok, respecto al programa, pues no, hay varias formas de tratar de determinar o calcular la densidad de estados vibracionales, ¿no? O fonónicos, como se llama. Una de ellas es a través de la velocidad de correlación. Hay una velocidad de correlación, es decir, en cada instante de tiempo suele vibrar en relación a su posición de equilibrio y se tiene esa información. A través de una transformada de Fourier de este tipo de funciones, se obtiene una densidad de estados vibracionales. Esa es una. La otra sería, claro, eso se puede hacer numéricamente, teniendo las posiciones, claro, de estos átomos. El otro es a través de una matriz dinámica, ¿no? Tipo como quien diagonaliza el hamiltoniano, acá se diagonaliza una matriz dinámica para obtener los modos vibracionales. Y el tercero es pues en el esquema de DFT también, como comentó la primera pregunta, ¿no? Porque no se utiliza relativamente por la restricción de tamaño y por la practicidad de resultados respecto al transporte a niveles niveles clásicos, ¿no? Entonces sí, hay varios métodos, incluso dentro de DFT hay paquetes prácticos que te ayudan a determinar esa densidad de estados vibracionales. Bueno, muchas gracias al doctor Gustavo por su participación en el evento.